Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Bueno, hola a todos a una emisión más, un episodio más que tenemos de nuestro podcast. Soy psicóloga y soy humana. Quien les habla, Tatiana Salcedo, y nuestra host nos acompaña hoy, Camila Castellanos. Hola, ¿cómo están todos? Seguimos en nuestra racha de nuestra serie, como lo llamó Cami, como lo llamé yo. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Pienso que el que hablamos, en el episodio pasado que hablamos, fue un episodio que nos dejó también muchas dudas, nos abrió muchas cosas para iniciar el de hoy. El de hoy es un tema que se centra totalmente en toda la información que ya hemos tenido, que ya les hemos venido dando sobre apego, sobre tipos de relaciones, todo lo que tiene que ver con las heridas de la infancia. Aquí nos centramos en algo que realmente las personas muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Es el rol que muchas veces ejercemos dentro de las relaciones. Y acuérdense que, y yo quiero que piensen realmente que cuando lo hablamos no estamos hablando de una sola relación romántica, sino estamos hablando de relaciones en general. Románticas, laborales, familiares, amistosas, todas entran acá. Y estos roles que muchas veces nosotros estamos teniendo dentro de estas relaciones, pues hoy en día ya se catalogan, y hoy vamos a hablar del rol de salvadora. Okay. Cuando hablamos de el rol de salvadora o salvador, estamos hablando de una persona con todas esas características que tiene acerca de cómo quiero salvar al otro, ¿sí? Cómo veo cómo alguien se está hundiendo, alguien está triste, alguien está mal, pero quiero sacarlo de ahí. Y deseo que esa persona no se frustre, deseo que esa persona no fracase, y como muchas veces la saco y termino siendo la salvadora. Creo que este rol es un rol muy típico de una mamá. Y es un rol muy típico de las mujeres. Exactamente. Lastimosamente, Tata, ¿no? Y acá creo que es momento de hacer la pregunta, y es, ¿por qué siempre quiero salvar a quien amo? ¿No? Qué fuerte, me parece que es una pregunta muy fuerte. Demasiado. ¿Por qué quiero salvar a quien amo? Yo, la verdad, estoy muy apersonada de este tema porque ese es mi complejo de toda la vida. Y es una forma muy linda de vivir. Mentiras, no es una forma linda de vivir. Es de las cosas más difíciles de que cualquier persona puede atravesar, pienso yo, Tata, y quienes nos escuchan allá en sus casitas, en sus vidas. Simplemente estás en una carrera contra el reloj en donde tú estás a cargo de muchas cosas, personas, y a veces ni siquiera las personas te están poniendo a cargo nada y tú solo o sola te haces cargo. Entonces esta pregunta, ¿por qué siempre quiero salvar a quien amo? ¿Qué me pasa en la cabeza? Es la que justamente quiero que hoy relatemos y charlemos, Tata. Y quienes nos escuchan allá en la casa, pues pónganse a pensar si van por ahí, porque si alguna de las cositas que vamos a hablar hoy les parece familiar, pues puede ser que tengan que revisarse ese complejo de salvador o salvadora. Muy bien, Cami. Creo que para empezar, y después de esta pregunta, que es una pregunta que me parece que abre todo al tema que estamos desarrollando en este momento, y es un tema que, pues no sé, Cami, a mí me parece que también hay que darle una explicación, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Sí? Cómo nuestro cerebro aloja este rol, cómo aloja también esto como una verdad, como algo normal, y a partir de qué, ¿sí? Entonces pienso que aquí es importante explicarle a las personas de dónde viene y cómo nosotros alojamos y toda la información que arroja nuestro cerebro
viene obviamente de todas las personas por las que nosotros somos criados, por las personas que son nuestros cuidadores. Y no solo nuestros cuidadores, estamos hablando con las personas con las que nosotras interactuamos. Esas primeras y esas posibles experiencias primarias son las experiencias que a nosotros nos enseñan eso. Por ejemplo, la manera en cómo una madre se relaciona con un hijo. Estamos hablando de... O con el esposo. O con el esposo. Digamos que ve un hijo o una hija en una madre en su relación con su esposo o en una madre en una relación con él, ¿sí? Entonces estamos hablando posiblemente de una mamá, hablemos de una mamá que está constantemente llevando a una relación con su papá complaciente, está todo el tiempo complaciéndolo. Con su esposo, ¿sí? Sí, por eso. Está constantemente complaciéndolo y está constantemente haciéndolo sentir bien, y empieza a minimizar muchas cosas, por ejemplo, el tema del trato, el abuso emocional, cómo se convierte en una mujer que vive enferma todo el tiempo, cansada, hace todas las labores de casa. Muy sumisa también, ¿no? También muy sumisa. Pero entonces, ¿qué ve este niño? Digámoslo ahí. ¿Qué ve este niño? Digámoslo en un niño. ¿Qué ve este niño? Pues es una mamá que todo el tiempo va a suplir todo, ¿no? Y yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, y se convierte en una persona también que todo el tiempo necesita dar ese servicio, estar complaciendo, estar sumisa, porque es de la manera en cómo se siente amada. Y es también una función básica del cerebro en donde todo el tiempo estás alerta, ¿no, Tata? Claro. Es una mamá que constantemente es una mamá, por ejemplo, posiblemente una mamá sobreprotectora, una mamá que tiene miedo a soltar a su hijo, tiene miedo a que su hijo vaya y experimente ciertas cosas. Entonces una mamá que siempre va a estar todo el tiempo brindándole a ese hijo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué guarda y qué aloja nuestro cerebro? Una manera de relacionarnos válida, porque mi mamá lo hace, yo lo puedo hacer. ¿Qué pasa aquí? Y esto quiero ver que por qué transmite y por qué se convierte en una cadena. Cómo esto puede impactar en la vida de un niño, y es como un niño empieza a normalizar la manera sana, entre comillas, de cómo se relaciona con el mundo, y cómo también se convierte en relaciones de necesidad, ¿sí? Necesito, ¿sí? Y cómo después el niño termina necesitando a su mamá, porque es un niño que posiblemente fue criado bajo la sobreprotección y no sea capaz de tomar decisiones solo. Tenga temor a vivir ciertas experiencias, a conocer cosas nuevas, las vive desde el miedo, desde la frustración constante, no gestiona sus emociones. Entonces, eso también es algo que impacta en el niño, y posiblemente el niño puede convertirse en un hijo cuidador. Más adelante. Más adelante. Entonces, ¿qué aloja en el cerebro el niño? Necesito cuidar a mi mamá, necesito cuidar a mi papá, ellos me necesitan, ¿sí? Entonces se convierte en que su vida ya no es una vida individual, sino se convierte en una vida en pro y bienestar de los padres. Entonces ahí estamos viendo cómo se ve el complejo de Salvador, y empieza a generarse una persona que se le dificulta tener relaciones, digamos, románticas, porque posiblemente ponga a sus padres por encima de todo. Su mamá puede ser una mamá que está constantemente dando la pausa de cómo debe llevarse este tipo de relaciones, y es una mamá que influye en ella es buena mujer, ella no es buena mujer, y esa muchacha esto y esa muchacha esto. Entonces posiblemente es una persona que opine hasta en la forma en que invierte su hijo, en que invierte su dinero, en dónde está tomando sus decisiones, a dónde debería ir. Entonces mira que constantemente estamos viendo la mamá con su hijo, o el papá también, donde el hijo le cueste tomar decisiones por sí solo. Entonces empieza a tener unas estructuras de dependencia, y posiblemente pues son relaciones románticas que no le van a funcionar, porque pues hablando aquí de todo un poco, Cami, pues una mujer que busca un hombre independiente, que toma decisiones, un hombre que realmente sea un hombre que
pueda tomar decisiones por sí solo. Y ver estas relaciones que son relaciones de Electra y de Edípicas, pues son relaciones que son muy complejas. Entonces digamos que en el cerebro que aloja toda esta información como válida, de una manera en que cuando pues empezamos a crecer y es que nos damos cuenta, ¡ah!, me estoy relacionando mal, esta no es la manera adecuada. Entonces digamos que esta es una manera de explicar este tipo de cosas con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿sí? Cognitivamente, que hay en nuestra cabeza válido. Entonces, por más de que venga alguien a explicarle a esa persona, posiblemente no lo va a entender. Posiblemente, no sé, Cami, yo soy la novia de ese tipo de hombre. Si yo vengo y le explico qué es lo que va a pasar, va a haber un conflicto porque no lo va a entender. Siempre va a tener su razón. Entonces, sí, cognitivamente siempre va a estar en esa verdad. y en una respuesta patológica constante, qué agotador, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y pienso que, bueno, esto es lo que carga cognitivamente, pero ¿qué puede llegar a empezar esta persona y qué puede llegar a empezar a sentir esta persona? Y es una necesidad de ese vínculo. También puede ser una persona dependiente emocionalmente. Es una persona que le cueste soltar, Cami. Sí. Entonces, ¿cierto? aquí es algo que debemos empezar a evaluar, cómo cognitivamente también empezamos a desarrollar todas estas cosas. Una persona ansiosa, una persona que constantemente puede estar ansiosa por lo que viene, por lo que hay, por lo que no hay. Entonces, son cositas que sí son importantes que pues las tengamos en cuenta. Y bueno, danos de pronto una explicación actual, Cami. ¿Qué pasa en la actualidad con esta persona con el síndrome de Salvador o Salvadora? Pues, no, Tata. Este síndrome de Salvador yo creo que es de las cosas más complejas en las que un ser humano se puede ver envuelto, porque es una forma de vivir, es un estilo de vida. O sea, no es como que tú pienses, ¿será que salvo a esta? ¿Será que salvo a este? No. Es una función de tu cerebro. Si se acuerdan, en el episodio anterior hablábamos sobre las creencias. Yo les decía una cosita sobre creencias y autoesquemas y creencias nucleares. Estas creencias son casi como la semilla de un árbol gigante que tenemos en el cerebro, y el árbol bota hojas y frutos que son nuestros comportamientos observables, o sea, cómo actuamos. Imaginémonos una semillita que es una semillota grandísima en la tierra de nuestro cerebro, que se llama tengo que cuidar a todos porque solamente yo lo puedo hacer bien. Y si yo no cuido a otros, nadie lo hará por ellos. Entonces, esta creencia de solamente yo lo debo hacer, solamente yo lo puedo hacer, nos lleva a crear semillitas en donde nosotros vamos a tener una conducta de salvadores en todos los momentos. Asumimos la responsabilidad de ayudar a los demás continuamente, constantemente, todos los días, solventando todos sus problemas hasta el punto de que se olvidan nuestras necesidades. Ahí es la parte más importante, Tata. Y quienes nos escuchan de este complejo, ayudar a los demás no es malo, eso se llama empatía. Amar a los demás no es malo, amar a nuestros padres, nuestros amigos, amigas, nuestras parejas, compañeros de trabajo, respetarlos, apoyarlos no es malo. Ser servicial no es malo, ser empático no es malo. Lo que es malo es atravesar y pasar por encima de mis necesidades y de mis gustos para salvar al otro, y peor aún si el otro no me está pidiendo que lo salve. Entonces imaginémonos un universo distópico, un mundo distópico en donde a mí nadie me pide que me salve porque ellos ya saben que yo sola puedo. Entonces me convierto en aquella amiga, aquella novia, aquella compañera de trabajo que siempre hace el trabajo por los demás, aquella novia que habla por ti, para que no tengas que hablar casi en las discusiones, discute solo uno porque uno ya sabe qué va a decir el otro. Aquella persona que no te fuerza y no te ayuda a salir de tu zona de confort porque pobrecita, pobrecito, necesita que yo lo ayude, necesita que yo le pague, necesita que yo lo lleve, necesita que yo haga de todo por esto, ¿no? Entonces finalmente esta situación nos lleva a un punto en donde ser salvador te convierte en ser tu propio esclavo, ¿no? Entonces quiero poner acá la metáfora de Prometeo. Para los que no saben de estas cosas de Grecia y Roma y dioses griegos, pues Prometeo es por allá un dios de esos. Y en esa historia Prometeo está atado y él está condenado a hacer unos castigos todos los días, todos los días, todos los días.
digamos que esto es una carga. Entonces pensaríamos como, no, es que ella es así porque quiere, no, es que él es así porque quiere. ¿Quién dijo que alguien quiere normalmente y sin ser patológico hacerse cargo de los problemas de los demás todos los días de su vida como si no tuviera problemas propios? Lo que pasa es que por eso es que este síndrome del Salvador nos lleva a tope, porque resulta que aunque uno se esfuerce a poder con todo, porque es que uno se esfuerza, uno con esto puede hacerlo, a uno lo entrenaron en la infancia. Ahora, los hermanos mayores tenemos una tendencia mayor a hacer esto, porque somos personas que se nos crió para poder. Acordémonos de lo que hemos hablado en episodios anteriores, el hermano mayor casi siempre es el adulto chiquito, que siempre está ahí pendiente, haciendo, cuidando. Muchas veces en nuestros grupos de amigos nos volvemos en ese rol y no nos damos cuenta. No quiere decir que las otras personas se den cuenta tampoco, ¿no? No es como que la gente lo utilice a uno ni nada de eso. Simplemente es que es algo que se da naturalmente. Tú naturalmente empiezas a suplir las necesidades de los demás. Cami, ¿Sí? tengo una pregunta acá. Tú que hablas mucho de el tema relacionado con que te identificas, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías este síndrome de Salvador? Yo no sé. Yo creo que uno no se da cuenta, Tata, porque uno no se da cuenta. Es que es difícil si me preguntas a mí porque yo soy psicóloga. Obvio. Entonces yo me di cuenta cuando estaba estudiando psicología. Okay. Porque pues, Ahí lo hiciste más consciente. claro, fue como, ay, ¿qué es esto? Como cuando los estudiantes o compañeros de psicología se dan cuenta que tienen relaciones edípicas porque todos sus novios tienen más de 20 años, les llevan 20 años. Así, a mí me pasó, no con las relaciones edípicas, pero sí me pasó con esto porque me di cuenta y dije como, uy, tengo muchos rasgos relacionados con este tema. El hecho de que tú te des cuenta y hagas conciencia de esto no quiere decir que dejes de comportarte así. Claro. Y es importante que ustedes que nos escuchan y que escuchan esta experiencia que yo les cuento, lo vean y lo analicen. El hecho de que tú te des cuenta que estás viviendo así no quiere decir que puedas parar, porque se te dificulta poner límites, porque las necesidades de los demás son más importantes que las tuyas, porque no puedes soportar el dolor ajeno. Lastimosamente, la persona, el perfil del Salvador es una persona que tiene demasiados rasgos controladores. Entonces el Salvador en sí es un posesivo disfrazado. No nos tenemos que olvidar de eso, sí. Y acá estoy revelando mis secretos en este podcast, en este episodio. Hay una cosa que también creo que hay que adicionar a esto que estás hablando, Cami, es que muchas veces creemos que porque lo escuché, porque escuché una conferencia, porque escuché el podcast, entonces ya sé que soy así, entonces lo verbalizo, ¿no? Hay que ir a terapia. Exactamente. Exacto. Si ustedes se identifican con todo esto que les estamos contando, que les estoy contando, porque yo les estoy contando de mi situación personal. Y estamos hablándolo acá a la luz de la ciencia y profesión que es la psicología. Pero no todas las personas actuamos igual ni tenemos los mismos complejos, ¿no? O sea, tú lo identificaste con relaciones románticas. Yo lo identifico más que nada con relaciones familiares y románticas, pero cuando voy más allá veo que simplemente es un comportamiento. Yo me comporto así todo el tiempo. Yo soy la persona que en el transporte público te habla porque ve que estás triste. ¿Por qué? Porque así soy yo. No está mal, lo que pasa es que en ocasiones, cuando te metes en relaciones patológicas, esto ya no es normal y ya no es positivo, ¿no? Además de eso, la persona que tiene el complejo de Salvador es muy controladora, ¿sí? O sea, la persona que tiene complejo de Salvador fue criado con padres excesivamente sobreprotectores, en un ambiente muy controlado y pues es controlador. Entonces, ahí detrás del complejo de Salvador no está tampoco una super bondad, sino que también está una creencia muy fuerte asociada a, es que el único que sabía hacer las cosas bien soy yo y nadie como yo. Entonces, ese nadie como yo te empuja, tranquilo yo lo hago, tranquilo yo digo, tranquilo yo hablo, porque estamos en una postura excesivamente controladoras de la situación y pues eso nos lleva a todo el tiempo querer ayudar. Existe otro punto importante y es la hiperempatía.
La hiperempatía, yo también sufro de eso, y es que sí, es una sensación, no sé si a ustedes les ha pasado que se ponen, no solamente viendo películas, sino que se ponen a llorar cuando sus amigos les cuentan toda la tristeza que han vivido y lloran más que su amigo. Sí, he sido esa persona que llora y se queda llorando por horas pensando en cuánto dolor ha tenido que afrontar ese amigo y a mí ni siquiera me está pasando. La hiperempatía, aunque es una cualidad muy linda, nos lleva a hacernos cargo de manera patológica de las emociones de los demás y además de eso nos despierta y nos detona el interés por proteger, ayudar y cuidar. Entonces, si yo en mi radar de salvadora patológica o en sus radares de salvadores patológicos, así como tin, 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 un radar, ¿no? Se dan cuenta que hay un pobrecito o una pobrecita cerca, eso es como si a uno le dijeran, sálvame, aquí estoy, y uno solo empieza a salvar. Aquí podríamos también asociarlo salvadora con cuidadora. Claro que sí, obviamente es que la que es salvadora, el que es salvador, cuida. Hay tantas formas de cuidar, o sea, piensen en ustedes, yo les voy a dar unos ejemplos para que lo analicen. Podemos cuidar desde cuidar económicamente, hacernos cargo económicamente de otros, pagar todo. Eso es cuidar excesivamente, aunque no necesariamente es malo, ¿no? Puede ser que yo sea miembro de mi familia y yo tengo más dinero, entonces yo pago todo, listo. Salvar también o cuidar también está relacionado con evitarle cualquier situación dolorosa a una persona que amemos. Entonces, si yo sé que eso que esta persona va a hacer le puede ocasionar dolor, prefiero hacerlo yo porque yo sí puedo. El complejo de Salvador está directamente relacionado con una idealización de las propias capacidades del yo, diría yo, Tata, como el agrandamiento del yo. Entonces, es una sensación como de que es que yo puedo soportar. Y esto es bien interesante porque al hacernos cargo de las emociones, en ocasiones situaciones duras y difíciles de familiares, pareja o amigos, nosotros en nuestra mente estamos muy seguros de que la otra persona no va a poder porque pobrecito, pero yo sí. Y ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Si la otra persona no va a poder solucionar, ¿cómo ustedes van a poder, no? O sea, es como bastante ilógico. Pero el ponernos en esa posición de todo el tiempo decir es que yo sí puedo, nos carga y es como si literal tuviéramos una maleta gigante que cargáramos a las espaldas con todos los problemas de todas las personas que están alrededor y no nos damos cuenta de eso, bien, hasta que tenemos un colapso y un día nos enojamos y nos va mal o sufrimos internamente sin decirle a nadie. Bueno, Cami, yo quiero agregar algo de lo que tú estás hablando y es que a mí me pasa, y lo vengo trabajando ya hace unos meses, diría yo, y a mí me pasa es el complejo de psicóloga, y creo que detrás de ese complejo de psicóloga viene el complejo de salvadora y cuidadora, ¿sí? Entonces creo que nosotras lo hemos hablado y es como tú me dices, salte del rol de psicóloga. Ay, sí. Entonces lo vengo trabajando, es algo que vengo trabajando hace unos meses, no es fácil y pues estoy en la frase de estoy de civil, porque muchas personas muchas veces me preguntan y yo digo no, estoy de civil, no estoy de psicóloga, no estoy de profesión. Pienso que, digamos en mi caso, yo lo descubrí con mis papás. Okay. En la necesidad de cuidarlos, la necesidad de protegerlos, de salvarlos de todo el caos que ellos vivían y creo que ahí me perdí mucho y siento que cuando me perdí empecé a tener obviamente una relación mejor conmigo y mucho más sana. Entendí que no podía hacerlo. Y acá yo quiero hacer una pregunta tanto a Tata como a todos los que nos escuchan y en muchos momentos la hemos hablado con Tata en nuestros análisis psicológicos que nos echamos ahí simuladamente. ¿Quién le dijo a usted, sálveme? Esa es la gran pregunta. ¿Quién le dijo, rescáteme? Le pasa, sí, da risa, pero lastimosamente es así. El Salvador sufre de que nadie le agradece. Y por eso se le despierta su complejo de rechazado, que es el que vimos en el episodio anterior, y se fusionan todos esos complejos de una manera tremenda y se forma el monstruo del sujeto con personalidad disfuncional. Y entonces, pues finalmente, ¿quién le preguntó a usted, sálveme?
¿Quién le dijo a usted ayúdeme? Nadie le está pidiendo ayuda. ¿A cuántas personas no les ha sucedido que se meten a solucionar una situación y luego salen siendo los malos? Salen quemados. ¿A cuántos no les ha sucedido? Quienes nos escuchan allá en casa, pónganse a pensar, se metieron de redentor y salieron crucificados, porque nadie les está pidiendo que se metan en su dinámica. Esto es algo bien interesante. Las personas que usan a las otras personas que tienen este complejo de cuidador y de salvador, satisfacen o usan sus complejos y sus traumas para cuando lo necesitan. Pero cuando el salvador ya se mete mucho, entonces es chismoso, es metido, inadecuado y sobra. Y ahí se siente rechazada esta persona que es salvadora y por eso vuelve y repite el círculo. Entonces la gran pregunta que yo les quiero dejar acá es como, si a ustedes no los están moviendo, ¿para qué se mueven? Si no son sus necesidades, ¿por qué se mueven? Si pobrecita la señora del Transmilenio está llorando, ¿para qué le van a ir a hablar a la señora si no está en sus capacidades de solucionarla? Ustedes son psicólogos, nosotras somos psicólogas y aún nosotras siendo psicólogas y con el título no podemos salvar a todo el mundo. No. Únicamente, y nosotras, ¿quién dijo que salvamos a la gente? Cuando las personas van a psicoterapia o entran a un taller o entran a un proceso psicoeducativo, uno les enseña estrategias de afrontamiento, uno no salva a los pacientes. Uno los escucha, los orienta, les da un camino, pero es el paciente el que se salva. Por eso la persona que deja de ir a terapia nunca se cura, nunca se salva, nunca se ayuda. Entonces ni siquiera el rol de psicólogo te va a salvar. No te va a salvar tu mamá, no te va a salvar tu papá, menos tu novio, tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana. La única persona que te puede salvar eres tú mismo o tú misma. Entonces ahí es donde confrontamos un poco ese complejo de salvador y ponemos límites, porque en realidad cuando nosotros trabajamos desde estos complejos tenemos un miedo profundo a enfrentar nuestros propios conflictos, defectos o carencias, que es el final. Quiero dejar esta cereza del pastel de los que están llenos de complejo de salvador, y es que se meten y nos metemos tanto en la vida de los demás que es porque no queremos enfrentar nuestros propios problemas. Casi siempre el que tiene complejo de salvador le encanta evadir sus emociones y sus propios problemas. Entonces es esta persona que siempre está bien, siempre está contenta, siempre tiene una vida magnífica, pero debajo de la mesa hay un montón de caos en las relaciones, caos familiar, caos laboral, no sabe qué hacer con su vida y como tiene complejo de salvador, tampoco pide ayuda. Entonces, ¿a quién le va a pedir ayuda? Imagínense una persona con complejo de salvador pidiéndole ayuda al que acaba de salvar. Nunca lo va a hacer. Por eso a veces la carga que tienen a nivel emocional puede llegar a ser hasta excesiva, lastimosamente. Creo que el mejor ejemplo que podemos dar a la gente, y lo hablábamos ahorita antes de grabar, tú me das un ejemplo y yo te ponía, no, el mejor ejemplo de salvadora es Betty la Fea. Ay, sí, pobrecita Betty. Betty nos habla completamente de su necesidad de salvar a don Armando. Ay, no. Escondida dentro del amor, ¿no? Escondida dentro del miedo a enfrentar sus propias carencias, que era haber crecido pensando que era fea y tener baja autoestima y que toda su identidad girara a su fealdad. Como si la belleza física fuera algo crucial, tu único valor, tu única identidad, ¿no? Exactamente. Entonces, mira que yo lo primero que pensé cuando hablamos de Salvador, se me vino a la cabeza, yo dije, es Betty. O sea, Betty es la representación más clara de esto. Es una mujer que obviamente carece de amor propio, carece de una autoestima alta, carece también de una identidad, y como esta relación muchas veces en su necesidad y pasa muchas veces en la vida real, es que estamos dentro de que esto es amor, entonces el amor es sacrificio, el amor es dar. Entonces también viene en esos conceptos acerca del amor, donde muchas veces escondemos nuestros propios complejos y estamos hablando de esto, y creo que pasa en Betty la Fea y pasa en otras más, obviamente, películas. Por ejemplo, 100 años de soledad, Úrsula Iguarán, quienes vieron la serie o se leyeron el libro. No me he visto la serie. Úrsula Iguarán es la salvadora máxima, encarna la
máxima salvadora, madre, hija, esposa, abuela, amiga. Ella sostiene una dinámica familiar caótica por años. Es la salvadora máxima. Tú también hablábamos de la hermana mayor de Encanto. De Encanto. Y hay una canción, ¿no? Y la canción se trata justamente de la carga que se le impone a esta persona que no puede y ni siquiera tiene un espacio para llorar o para expresarse, ¿no? Exactamente. Y entonces son todas esas cositas que yo pienso que mira cómo constantemente lo tenemos a la vista, lo reforzamos y estamos ahí viéndolo, normalizando muchas cosas que no deberían normalizarse, sino deberíamos empezar a ser mucho más conscientes y entender sobre todo de esto es lo que realmente soy, pero tengo el valor, y esto lo escuché hace poco en un podcast que escuchaba, y es, yo ya reconozco cuáles son mis cargas, reconozco cuál es mi identidad, reconozco mis carencias, ¿sí? Reconozco mis roles, pero no quiere decir que me tenga que quedar ahí. Tengo realmente el trabajo para cambiarlo, que eso es lo más importante que la gente puede llegar a tener. Y bueno, para cerrar con este episodio, Camila, hablemos un poquito de las alertas, de cómo podemos identificar a ese salvador, salvadora. Agotamiento social, el que tiene la persona que vive este complejo de salvadora se cansa socialmente y necesita descansar de sus amigos, familiares, y muchas veces se aísla socialmente porque necesita recargarse después de demasiada empatía y compasión. Obviamente no tiene límites personales, es esta persona que literal se quita el pan de la boca para dárselo a otro. Tiene vulnerabilidad a los abusos, deja que pasen por encima de sí mismo o sí misma, tiene respuestas emocionales desproporcionadas, es una persona que no soporta las injusticias, no soporta que le hagan daño a los demás y se mete a pelear por otros, salva la vida de otros, se absorbe en las emociones, es una persona demasiado emocional. Y tiene algo muy interesante con sus emociones, y es que chupa todas las emociones de los demás, se las guarda para sí y absolutamente no dice nada. Se le dificulta mucho conectar con sus propias emociones. Es bien interesante. Les pongo el ejemplo para que ustedes miren si les está pasando esto. Tienen una empatía gigante con sus emociones, pero cuando se trata de hablar de sus emociones se enojan y se molestan porque les fastidia. Entonces es bien interesante esto. Tiene cambios de humor, mucha sensibilidad al dolor, sufre mucho porque los otros sufren, pero cuando le toca sufrir por sus propios dolores, prefiere ver una película, irse a caminar, irse a rumbear, meterse en la vida de los demás, menos afrontar su propia vida. Aquí también estaríamos hablando de una persona altamente sensible, ¿no? Claro, obviamente, dependencia emocional altísima, y mucho dolor emocional en general. Entonces, si se sienten identificados con alguna de estas alertas, y ante todo es sentir, creo yo que la más grande es esto: si en su mente algo dice, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, tienes complejo de salvador. Si sientes culpa cuando pones un límite, tienes complejo de salvador, busca psicólogo pronto. Y bueno, hemos terminado con este episodio. Los esperamos el próximo lunes. Recuerden que pueden dejar sus preguntas aquí en nuestra cajita de preguntas del episodio, o si no, también las pueden dejar en cualquier red social de nosotros. Nos pueden escribir, que las vamos a estar resolviendo en nuestro último capítulo de este mes. Nos vemos el próximo lunes nuevamente, ¿cierto, Cami? Sí, chao, descansen y nos vemos la otra semana. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena
plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.